Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero se encuentren muy bien. Vamos hoy a continuar alegrándonos en esta fecha de esta semana en que cumplió años Norma y seguimos alegrándonos con un Divrei Torah. Esta semana han tenido bastante Divrei Torah, están gorditos, bastante torta. Baruch Hashem. Entonces, hoy es otro día para terminar la semana con mucha alegría y con mucha enseñanza también para la vida. Un segundito, busco acá el documento que tengo preparado. Un segundito. Aquí está. Ok, sí. Entonces, hoy, Baruch Hashem, continuamos con las clases y también cerramos este ciclo en el que estamos celebrando por la vida de Norma, que Hashem decidió un día como hoy, un día como en esta semana, decidió que su alma necesitaba bajar a este mundo, cumplir una función, iluminar a muchos, traer a esas hijitas bellas también a este mundo. Y precisamente en este proceso de lo que es el nacimiento, como ustedes saben, eh, se, se, se conecta muchas veces nuestro día de nacimiento con con una parashá, ¿ya? Y obviamente esa parashá tiene un mensaje, tiene algo que nos puede enseñar muchas cosas para nuestra vida personal. Obviamente, como es una clase pública, digamos, el mensaje que quiero traer esta vez es para todos. A final de cuentas, todos atravesamos situaciones en las que necesitamos tener claridad, muchas veces situaciones en las que de pronto no tenemos muchas preguntas y a veces no sabemos cómo proceder o si todo lo que está pasando viene por algo bueno o algo malo. Entonces, creo que es un momento para analizar eso. Además que el mes de Tamuz es un mes en que se dan eventos bastante fuertes para Israel que podríamos pensar que son desastrosos. Eh, de hecho, sí, eso es lo que se aprende, pero también uno debe preguntarse más allá del evento, de lo que ocurre, qué hay detrás. Por ejemplo, uno de los eventos de Tamuz es precisamente la ruptura de las tablas, la ruptura de las tablas que Moshe precisamente recibió de Hashem, unas tablas que fueron hechas, como dice la Torah, por el dedo de Hashem, o sea, tablas con una connotación muy divina, o sea, prácticamente eran unas tablas, digamos, sí, o sea, más divinas que materiales, por decirlo así. O sea, era muy fuerte la santidad que tenían y vemos que el pueblo, conocemos la historia, el pueblo pensó que Moshe ya no estaba, que Moshe había muerto, dice Midrash que el Satán confundió al pueblo y ellos sintieron vacío, desesperación y buscaron la manera de, de, de reemplazar, entre comillas, a Moshe y construyeron el becerro. Luego Moshe baja y ve la escena, el pueblo de Israel adorando el becerro y rompe las tablas. Una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, cuando obviamente leíamos la parasha, y decía, bueno, ¿por qué Moshe rompe las tablas? O sea, entiendo que uno puede pensar, se molestó, está decepcionado y rompió las tablas. Pero también uno puede pensar, bueno, pero a final de cuentas las tablas eran las tablas, o sea, era algo entregado por Hashem mismo, era algo que tenía una connotación divina muy grande y podríamos decir, bueno, y solamente por un enojo Moshe pudo haberlas guardado, pudo haberlas, sí, puesto en un lugar especial y esperar solucionar este problema que sucedía con el pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué la rompen? O sea, eso aparece, se puede ver como algo malo de Moshe. Obviamente no es malo, sabemos que no es malo. De hecho, la misma para allá Hashem, de cierta forma se entiende según comentaristas que Hashem aprueba eso que hizo Moshe más adelante. Y, pero ¿por qué? ¿Por qué Moshe hace esto? ¿Por qué Moshe rompe las tablas? ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Ya, primera cosa, podríamos hablar como es claro, de rupturas, o sea, algo que se rompe. Muchas cosas se pueden romper en nuestra vida, a veces puede ser un proyecto que tenemos y no resultó como pensábamos.
Puede ser una relación, puede ser vínculos con amistades, no sé, muchas cosas pueden romperse en nuestra vida y no necesariamente tiene que ver con otra persona, también puede ser, como dije, con proyectos personales que uno tiene. Y, y en esos momentos, la pregunta que nosotros debemos hacernos de reflexión es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa por nuestra mente? Muchas veces los pensamientos que pasan no son agradables cuando un proyecto se rompe. Cuando yo tengo un proyecto, estoy emocionado con ese proyecto, estoy trabajando fuertemente en eso y de pronto no sé, Hashem me hace que la vida me ponga un freno en ese proyecto y todo se rompe. O sea, ¿qué significa se rompe? Que hasta ahí llego, no hay manera de desarrollarlo, no hay forma. Eh, Cuando eso sucede, los pensamientos que surgen en nuestra mente no necesariamente son buenos, generalmente es frustración, decepción, tristeza, o nos sentimos que fracasamos o cosas así. Eh, y luego de esto también, o ese proceso es un duelo, ¿no? Hay que entender primero que hay tres tipos de ruptura en la vida de una persona: una ruptura destructiva, una ruptura necesaria y una ruptura transformadora. Yo podría clasificarlas así. Tres tipos tres formas, vamos a decirlo así, distintas en que se puede romper algo en la vida de una persona. Vamos a analizar en qué categoría cae esta ruptura de las tablas en la parashá que tenemos acá, que estamos estudiando. Primeramente, una ruptura destructiva ocurre cuando una persona destruye desde el enojo, desde el orgullo, la impulsividad o deseo de hacer daño. Esta ruptura obviamente no eleva, o sea, no es algo que después trae algo bueno, solo desordena más. Tenemos la ruptura necesaria que ocurre cuando una estructura ya no puede seguir sosteniéndose sin causar daño, o sea, ya no se puede sostener. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La destrucción del templo. Ha habido dos templos y Hashem los ha destruido. Son rupturas tanto de la estructura física como de la relación de Hashem con Israel en cierta forma, o sea, un distanciamiento, entre comillas, que se puede percibir, pero la Torah nos enseña que al final de cuentas no hay distanciamiento, pero sí nos enseña que la Shekhinah está en exilio, que el pueblo de Israel está en exilio, o sea que hay algo que está momentáneamente roto, entre comillas. Digo entre comillas porque realmente no se ha roto el pacto con Hashem, con Israel, pero sí hay algo que Hashem rompió y que nos ha dolido mucho y todavía, incluso porque nos vestimos de blanco y negro los Haredim, porque estamos en duelo. Es una manera de representar ese duelo y que aunque nos alegramos por una boda, por un Brit Milá, por cosas buenas y alegres que pasan en nuestra vida, recordamos que todavía falta algo para estar completamente felices y eso también lo vemos cuando se rompe la copa en una jatuna, por ejemplo, una jupá, en una boda. Es un simbolismo de, de que algo está roto y ahí está. O sea, entonces, hay rupturas que Hashem mismo hace, ¿ok? Pero entre esos tres tipos de rupturas que tenemos acá, tenemos la ruptura destructiva que dice ocurre cuando una persona destruye del enojo, ya lo dijimos. Una ruptura necesaria cuando la estructura ya no puede seguir. Hashem dice el Talmud que cuando los romanos destruyeron el templo, dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, un templo destruido, destruiste. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba destruido en el plan divino, solamente los romanos ejecutaron la voluntad de Hashem. Y existe otro tipo de ruptura que es la ruptura transformadora. Ocurre cuando después del quiebre la persona no se queda mirando pedazos, sino que empieza a preparar las segundas tablas. Es decir, aprende, madura, reordena, pide perdón, pone límites, pide perdón donde corresponde, cambia hábitos, construye de otra forma. Entonces, es importante entender que en nuestra vida, como decíamos, siempre se presentan rupturas, entre comillas, digo entre comillas porque a veces no son tan fáciles de ver, por ejemplo, como cuando tenemos un plan, como decía, y de pronto no resulta como pensábamos. Eh, pero deben entender, o una de las cosas que empezamos a entender es que Hashem, para construir el mundo, cuando digo mundo no me refiero a este mundo físico, sino todos los mundos, él hizo algo que según la Kabbalah se llama Shevirah Kelim, rompimiento de recipientes. O sea, Hashem rompe para después volver a reconstruir. Y así Hashem sigue en ese proceso con el mundo.
Por ejemplo, lo dicen los sabios en la Kabbalah, dice, por ejemplo, el templo. O sea, los dos templos se han roto para darle paso a un tercero. O sea que la relación que viene es mucho mayor. Ya por ahí empezamos a tener una pista. Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo, con la parashá antes de empezar a explicar todo este proceso de rompimiento que Hashem hizo para construir el mundo y todo esto, y que lo vamos a mirar un poquito más adelante? En la parashá vemos unos momentos más dolorosos y misteriosos, precisamente de la Torá, y es ese rompimiento de las tablas, ¿ok? Eh, pero, ¿qué podemos aprender de eso? Dice la Torá en Shemot 32 que Moshe desciende del monte con las dos tablas en sus manos al acercarse al campamento, ve el becerro y las danzas, o sea, lo que estaba haciendo por Israel. Entonces enciende su enojo y arroja las tablas de sus manos, rompiéndolas al pie del monte. ¿Ok? Eh, el texto dice claramente que las tablas eran obras de Hashem, como dijimos. ¿Ya? Escritura de Hashem grabada sobre piedra. No estamos entonces ante un objeto común y hay que entender que Moshe no actuó por impulso o vacío, como uno puede. O sea, lo que haría uno, a veces uno trata de leer algo de la Torá y lo lleva a la forma de ser de uno y dice, no, seguro se enojó mucho y la rompió. De pronto así haría cualquier persona, pero no, Moshe no era cualquier persona. No lo hizo por impulso. Eh, Él muestra al pueblo la gravedad de su caída. El pacto no puede tratarse como un símbolo externo mientras la vida contradice su contenido. O sea, las tablas no son un amuleto, no basta tener algo sagrado en las manos si la realidad interior está en desorden. ¿Qué significa eso? Significa que Hashem había hecho un pacto con el pueblo de Israel, hubo la revelación de la Torah y ahorita bajaba ese pacto, como quien dice, ese contrato en las manos de Moshe, pero el pueblo no está viviendo de acuerdo a ese pacto, de acuerdo a ese contrato. O sea, sus actos no demuestran esa revelación. O sea, habían tenido una revelación tremenda. Todo lo que está sucediendo alrededor del monte Sinaí es tremendo. Se dice que se escucharon las voces, dice el Midrash que muchos cayeron y sus almas salieron y los ángeles tuvieron que volver a entrar a meter sus almas en sus cuerpos. Entonces, no estamos ante un evento normal. Están teniendo una revelación que es, digamos, la mayor revelación del mundo, la mayor revelación que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y aún así, se ponen a hacer un becerro. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, ellos estaban en un momento de revelación externa, pero no necesariamente estaban en un momento de transformación interior. Y por eso, como no hay esa coherencia, Moshe dijo, esto no va de acuerdo, o sea, no es coherente que tengan estas tablas, que tengan este pacto con lo que están, como la manera que se están comportando. Eso por un lado. Rashi nos dice otra cosa. Rashi nos dice también que esto es comparado como a un rey que se va, digamos, de viaje, deja a su esposa, dice su esposa, pero hay que entender que existen varias facetas del matrimonio en la manera que se manejaba en la Torah. O sea, primero era un compromiso, después el matrimonio se consumaba como tal, ya las parejas vivían juntos, etcétera. Y este rey estaba en la primera fase del matrimonio, o sea, está en un compromiso, pero no ha recibido completamente esta mujer no ha recibido la ketubá, que es el contrato matrimonial. Entonces dice Rashi que esto se compara a, como por ejemplo, cuando un rey se va y su esposa, que ya está comprometida, eh, se deja llevar, o no se deja llevar, sino que está rodeada de las muchachas de la servidumbre que tienen malas cualidades y que hacen cosas que son completamente inmorales. Y entonces levantan un mal nombre a esta prometida del rey. Sin embargo, ella no ha hecho nada. O sea, pero levantaron un mal nombre. Entonces dice el rey, dice Rashi, que el rey entonces rompe el contrato matrimonial para que esta mujer no sea juzgada como una mujer casada. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que cuando hay el compromiso matrimonial en la ley judía,
esta mujer ya le pertenece, entre comillas, no como si fuera un objeto, obviamente, sino que ya son el uno para el otro, a esta persona con la que se comprometió. Eso significa que está apartada para él y que no puede ni debe acercarse a otra persona, solamente ya tiene un esposo que todavía no se ha consumado el matrimonio. Eh, pero en esa primera etapa pueden surgir cosas como esta, por ejemplo, y entonces el matrimonio no se lleva a cabo. Lo que quiere decir es, Rashi comenta que Hashem está haciendo la que tú va, es las tablas que trae Moshe. O sea, ese es el contrato matrimonial entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Ok? Por eso llamada también Israel llamado la esposa de Hashem. Pero Moshe baja y ve que la esposa de Hashem está haciendo algo indebido y es mejor que sea juzgada como soltera a que sea juzgada como casada. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque si va a ser juzgada como casada, es peor. Entonces Moshe dice, esto no puede ser y rompe las tablas. ¿Qué está haciendo Moshe aquí? Está de cierta forma siendo bondadoso con el pueblo de Israel para que el juicio sea menos severo, ¿ya? Menos severo. Entonces vemos un rompimiento que Rashi explica que Moshe lo hace realmente para mitigar, digamos, el juicio que podía venir de parte de Hashem. Eh, entonces, ¿qué pasa? Significa aquí, significa que la ruptura de las tablas no necesariamente, digamos, es algo malo, es algo que hacemos ayuno ese día, pero al final de cuentas trae una revelación mayor. Eso es lo que vamos a mirar. Un segundito, búscalo. Por ejemplo, dice aplicación personal, la ruptura no siempre es de una cosa externa. A veces lo que debe romperse es una narrativa interna. Hablando de las rupturas, no valgo, todo es mi culpa, si sostengo todo, si no sostengo todo, todo se cae, no puedo confiar, si digo no, soy mala o malo, si descanso, fallo. Estas frases pueden convertirse en tablas falsas dentro de nosotros. El trabajo espiritual consiste en permitir que esas tablas se quiebren para recibir una palabra más verdadera. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Moshe. Recuerden que vienen las segundas tablas. Moshe construye, o sea, busca unas tablas y Hashem, hay una interacción, o vamos a decirlo así, hay un aporte de Moshe en la construcción de las segundas tablas. Y Hashem también, obviamente, interactúa y ayuda a que se formen las segundas tablas. O sea, hay una interacción humana, por decirlo aquí. O sea que las segundas tablas siguen teniendo una connotación divina, pero ya hay aquí un recipiente humano. O sea, el pueblo de Israel en la primera revelación no era capaz de recibir tal revelación. Con todo esto, lo que nos enseñan los sabios es, a veces hay luces tan grandes, a veces la bendición es tan grande que no puede o no somos recipiente a veces para recibirla, sino que a veces algo se tiene que fracturar para que se pueda reconstruir un recipiente que sí pueda captar esa luz. ¿Ok? Eso se cumple en todos diferentes puntos de la Torá, sobre todo, como decía, en la construcción de los mundos. No sé si han escuchado que Hashem destruyó, digamos, por ejemplo, el árbol sefirótico que conocemos, ese esquema, eso lo explico en mi libro de Descubriendo tu luz interior, ese esquema representado unido por canales, digamos, las esferas, ese es el árbol sefirótico reconstruido, o sea, ya refinado. Al principio las esferas no estaban conectadas, las sefirot, no estaban conectadas entre sí y no daban del bien que recibían. Entonces la luz era tan grande que al final se rompieron y se reconstruyeron y ahora sí pueden contener. ¿Y saben por qué pueden contener? Porque no solamente reciben, sino que dan. Y ese es el gran misterio de la recepción. Si yo quiero recibir más, y eso, Moshe es el paradigma de eso, o sea, Moshe llegó a ese nivel porque era el dador, o sea, era el que recibía de Hashem y daba a los ancianos, a los jueces, etcétera. Entonces, la reconstrucción o esa ruptura al principio se dio porque no había una capacidad de recibir esa luz divina con que Hashem estaba creando el mundo. Pero luego se reconstruye un recipiente mucho mejor. El Rebbe lo explica, por ejemplo, en la parashá también, parashá Re, que dice, mira que hoy pongo delante de ti la maldición y la bendición. ¿Ya? Y uno se pone a pensar y suena como uno lo ha enseñado, como palabras fuertes, como lo que decíamos el otro día, recompensa y castigo, y el castigo que tiene una connotación de terror,
que siempre nos han metido esa idea. Pero Rebe dice, maldición realmente es una bendición, dice Rebe. Lo que pasa es que es una bendición tan grande, es una luz tan grande que no se puede recibir de la forma habitual, sino que se recibe de manera oculta, ¿ya? Y como es manera oculta, revelada, de forma revelada, uno lo recibe precisamente como algo que duele, como algo que no es agradable, pero que en verdad ahí detrás de eso hay una luz tremenda que no podía bajar al mundo de otra forma. Entonces, maldición, lo que dice como maldición, no es realmente algo malo. Se experimenta de manera revelada a veces con dolor, pero al final de cuentas trae una revelación mayor. ¿Qué pasó en la historia de Israel? El pueblo de Israel se equivocó y al final de cuentas pasó lo que Hashem dijo. Es decir, si toman este camino va a llegar la maldición, entre comillas, el sufrimiento, el exilio y todo lo que ha pasado. Pero eso ¿qué significa? Que Hashem está trayendo una revelación o va a traer al mundo una revelación mayor a través de ese proceso en que el pueblo de Israel incluso pecó, fuimos exiliados, etcétera, pero la revelación que viene va a ser muy, muy superior. Eh, otro ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, Mashiach, o sea, la luz de Mashiach. La luz de Mashiach es tan grande, tan fuerte, que solamente analicemos la historia de los ancestros de Mashiach, ¿ya? De Ruth, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién era Ruth? Ruth descendía de Moab. ¿Quién era Moab? Era un descendiente de la hija de Lot con su papá. O sea, surgió de una relación incestuosa. ¿Ya? Y de ahí surge Moab y de Moab, de ahí viene Ruth y Ruth viene siendo la bisabuela de David y de David viene Mashiach. Entonces, ¿por qué Hashem lo hizo por allí? Hay mucho que hablar, pero incluso los cuestionamientos que tuvieron sobre David, el Sanedrín siempre estuvo como deliberando si realmente estuvieron bien aceptar a a una mujer moabita en el pueblo, si eso estuvo bien, que los sabios realmente estaban bien al dictaminar que se podían aceptar las mujeres y no los hombres, como es la halajá. Todavía tenían dudas los sabios. Todavía tenían dudas de David. Murió David y todavía tenían dudas los sabios de David. No sé si sabían toda esa historia. Y uno dice, ¿cómo puede uno pensar que tener dudas de un hombre que dice que tenía un corazón muy grande para Hashem? La respuesta que nos traen los sabios es, la luz de Mashiach es tan grande que no podía surgir o no podía bajar de una forma revelada. Tenía que empezar a descender de una forma oculta. Y oculta significa dentro de lo que a nosotros nos parece malo, ¿ok? Y está malo. Está malo, las hijas de Moab hicieron lo que hicieron, se critica todo eso, ok, pero de allí Hashem saca la luz de Mashiach, ¿ok? Entonces son varios ejemplos que nos muestran que a veces en nuestra percepción, en nuestra forma de vida, algo puede ser una ruptura, un dolor, un proyecto que no funcionó, y, y no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo. A veces Hashem está preparándonos para una revelación mayor. Eso lo vemos en precisamente la parashá donde Moshe rompe las tablas y después entrega otras tablas que tienen una diferencia, pero que no necesariamente son menos importantes. Eh, ¿Qué otra cosa podemos mirar acá? El ser humano también es una especie de tabla. Es decir, nosotros en nuestra vida vamos escribiendo cosas. Somos una especie de tabla, o si quieren llamarlo, pues una hoja en blanco, no sé, pero el ser humano también es una especie de tabla. Su mente, su corazón, su memoria y su cuerpo reciben impresiones, palabras, experiencias y enseñanzas. Algunas quedan grabadas con luz, otras con dolor. La pregunta es, ¿qué está escrito dentro de mí? ¿Qué voces quedaron grabadas en mis tablas internas? ¿Qué pacto estoy sosteniendo? ¿Qué palabra dirige mi vida? Cuando Moshe rompe las tablas de la manera de Remes, del nivel de estudio de Torah de Remes, podemos entender que a veces deben romperse ciertas inscripciones internas para que pueda escribirse algo nuevo. Hay personas que viven tablas antiguas dentro del alma, o sea, que significa palabras de rechazo, todo lo que hemos hablado en mis clases, cosas que vienen de la niñez, etcétera, culpa, miedo, humillación, abandono o fracaso. No siempre se puede recibir una nueva etapa mientras se sigue cargando una inscripción vieja como si fuera la verdad definitiva. Entonces,
no siempre podemos realmente ser recipientes de lo que Hashem quiere darnos hasta que no empecemos a cambiar cosas dentro de nosotros. Y recuerden lo que dice el libro Cábala para las Naciones. A veces Hashem va acercando a la persona, a las almas, a través de situaciones un poco difíciles. ¿Ok? Pero ¿para qué? Para que eso entremos en una conciencia y empecemos nosotros a hacer nuestras preguntas. O sea, ¿qué tablas internas tengo? ¿Qué pactos estoy sosteniendo? ¿Qué cosas llevo dentro de mí que no son buenas y que me están impidiendo esa revelación que Hashem quiere darme, esos regalos que Hashem quiere darme? En el momento que se vive, pues sí, hay duelo. Ya hemos hablado de que los duelos se deben vivir con tranquilidad, pero al final de cuentas, tenemos que mirar hacia el frente porque la revelación que viene y las cosas que vienen después de la situación difícil puede ser mayor. La ruptura no siempre es una cosa externa, como dijimos. A veces lo que debe romperse es una narrativa interna, como lo estamos diciendo. Y estas frases pueden convertirse en tablas falsas, esas narrativas internas. A veces Hashem no rompe la vida que llevamos, rompe la frase equivocada que venía gobernando nuestras vidas. ¿Ok? Hashem está haciendo ruptura en todo su proceso, en toda la vida de cada una, en toda la vida del pueblo de Israel, en toda la historia del mundo. Hashem está rompiendo y reconstruyendo, rompiendo y reconstruyendo. Entonces, miren cómo el proceso, al final de cuentas, lleva o conlleva a una revelación de la luz. En este caso, hablando del mundo, de la luz mesiánica, de la luz de la Geulah. En el caso de las tablas, pues obviamente, ¿qué revela? El pueblo de Israel está en una revelación más grande de del mundo, o sea, la mayor revelación del mundo, externa. Lo que sucedía, dice que escuchaban se veían las palabras de Hashem, dice que se escuchaban shofarot en la montaña. O sea, imagínense toda esa escena. Y uno dice, ¿y cómo pueden hacer el becerro de oro después? O sea, están en la mayor revelación del mundo, experimentando la santidad de una forma que nadie la ha experimentado desde ese momento. Lo que viene en la Geulá va a ser mayor, obviamente ahí está el punto. Lo que viene en la redención de Mashiach va a ser mayor. Pero ellos están en un punto donde están experimentando el éxtasis de la cercanía de Hashem. Pero llega un punto donde el Satán les confunde, piensan que Moshe falleció y caen en el desespero, en el vacío, lo que diríamos hoy día, el estrés, la ansiedad, ¿ya? El pueblo experimentó, bueno, la mayor revelación del mundo y tenemos un pueblo que sufrió de ansiedad. El primer pueblo que sufrió de ansiedad y crisis de ansiedad y qué va a pasar y Moshe no está, ¿sabiste cómo se nos desequilibra la vida cuando algo de pronto se mueve de su lugar? El pueblo de Israel está en la mayor revelación del mundo y se va Moshe, entre comillas, para ellos en su creencia, Moshe se había ido, Moshe murió. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y esa crisis de ansiedad, bueno, hagamos un becerro y después estuvieron festejando. Ahí está. Las rupturas, por eso decía que hay tres tipos de rupturas. Las rupturas tienen que hacerse con una transición sana. Y eso se logra con la sabiduría que vamos adquiriendo. Porque si no, vemos las cosas con desesperación. Hashem me quitó de mi centro, Hashem me movió algo, Hashem, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, tantas preguntas que surgen en los momentos difíciles que pasamos. Pero, ¿qué vemos acá? Hashem está haciendo todo con un plan y que la revelación que viene es mayor, como estamos diciendo. Vemos entonces el pueblo de Israel desesperado, comete el error y... em, Y eso son esas frases internas. El pueblo de Israel había una revelación mayor, muy grande, pero interna no necesariamente era así. Ya. Interno el pueblo de Israel todavía no podía recibir la grandeza de las primeras tablas. No tenían la capacidad de recibir tal emanación de luz en sus vidas. Y por eso Moshe rompe las tablas, según algunos sabios. No tienen ellos la capacidad y por eso rompe las tablas. Después que dice la parasha más adelante, Hashem le dice, bueno, busca unas tablas y yo voy a escribir sobre ellas.
Pues ya acá hay una interacción humana de Moshe. Ya no es tan el milagro pues de las tablas escribiendo se dice con el dedo de Hashem todo lo que pasaba y dice que habían letras, que las tablas eran pesadas, pero las letras que contenían, que se movían, que no eran, es algo raro que dicen los sabios y se sostenían como en el aire, dentro de la piedra. Y ellas se van ante el pecado y las piedras pesan y se rompen según otra interpretación. Moshe no podía sostener el peso de las piedras y se rompen. Ok, las segundas piedras tienen una acción de Moshe, tienen una acción humana. O sea, están, eh, está oculta un poco más esa revelación, está bajada de nivel, vamos a decirlo así. La primera no la podían contener. Entonces, las segundas tienen, Moshe participó en la construcción de las segundas tablas y eso hace que la revelación se oculte un poco más al nivel que el pueblo de Israel la puede recibir. ¿Ok? Eh, ¿qué vemos acá también con respecto al Drash? Nuestros sabios enseñan algo sorprendente. En el final de la Torah, a la palabra, al hablar de la grandeza, Moshe Rashi comenta que la expresión que hiciste, o sea, las tablas que hiciste, puede leerse como una aprobación divina de la ruptura de las tablas. Es decir, bien hecho que las rompiste. Esta enseñanza es profundamente impactante. Hashem no reprende a Moshe por romperlas. Al contrario, nuestros sabios ven allí una aprobación de Hashem por romper las tablas. ¿Por qué Hashem aprobaría la ruptura de algo que él mismo entregó? Porque Moshe entendió el momento. Moshe no actuó como un fanático de la forma externa. Él entendió que si las tablas eran entregadas al pueblo en ese estado, la acusación espiritual contra ellos sería mayor. Es decir, la ruptura no fue destrucción, fue defensa. Moshe rompió las tablas para proteger al pueblo. Ahora, eh, ¿qué significa eso también a nivel un poco más místico, vamos a decirlo así, de Hasidut? Desde la Hasidut podemos leer este episodio a través del lenguaje de las luces, Orot y Kelim, luces y recipientes. Toda revelación divina necesita un recipiente que pueda contenerla. Cuando la luz es muy intensa, el recipiente no está preparado, ocurre una ruptura. Este principio aparece de manera profunda en las enseñanzas de la Kabbalah, o sea, la ruptura del recipiente, como dijimos, y sin entrar en esas profundidades, la idea que podemos nosotros captar es que no toda ruptura es ausencia de luz. ¿Ya? No toda ruptura es ausencia de luz. A veces hay ruptura precisamente porque había luz demasiado alta para un recipiente inmaduro. La caída no prueba que no había luz. O sea, escuchen eso. La caída no prueba que no había luz. En otras palabras es, si el proyecto no te resultó como pensabas, no significa que seas malo. No significa que fracasaste. No significa que no haya luz. ¿Ok? Puede probar que el recipiente todavía no estaba preparado para recibirla de manera estable. Y cuando hablamos de recipiente, no hablamos de una sola persona. A veces el recipiente es una relación, es ese vínculo. Las primeras tablas tenían una cualidad altísima, eran totalmente divinas, obras de Hashem, pero el pueblo todavía no había integrado esa luz, había recibido revelación, como dijimos, pero no necesariamente había transformado su interior. Había escuchado la voz de Hashem, pero todavía podía caer en el becerro cuando aparecía la incertidumbre. Por eso las primeras tablas se rompen. Las segundas tablas, en cambio, tienen otra dinámica. Hashem le dice a Moshe, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. En las segundas tablas hay participación humana. Moshe debe tallar piedras. Hashem escribe, pero el recipiente es preparado con el esfuerzo humano. Esto es una enseñanza enorme. La primera luz fue un regalo desde arriba. La segunda luz requiere trabajo desde abajo. ¿Ok? Ok. La primera luz es regalo desde arriba. La segunda luz requiere trabajo desde abajo. ¿Ok? Es decir, la primera es un regalo. A veces, sin mucho esfuerzo, la gente puede dar algo. ¿Ok? Pero a veces ese algo se puede fracturar por diferentes motivos. ¿Ok? Eso no hace, como dijimos, que de pronto seas malo. Significa que hay que ver qué pasó allí. Pero lo segundo es que se necesita un trabajo para aprender de esa ruptura. Necesita un trabajo humano. Necesita que yo ahora haga mi esfuerzo también para que la revelación que viene, que ya dijimos que es mayor, se pueda ir dando al nivel.
y en el momento que nos encontramos. Aplicación personal, muchas veces la primera etapa de la vida tiene regalos, ilusiones, expectativas o revelaciones que uno no sabe sostener. Luego algo se rompe, la segunda etapa no llega igual que la primera. Llega con más trabajo, más humildad, más conciencia, más límites y más participación humana, pero precisamente por eso puede durar más. Ahora les voy a decir algo más. Dice el Talmud en Sotá, dice que Hashem, le pregunta a los sabios, ¿qué hace Hashem todo el día, por ejemplo? O sea, Hashem, ¿en qué se ocupa? Dice, Hashem está haciendo parejas, está haciendo parejas. Cuando escuchamos la palabra parejas, enseguida pensamos en una relación amorosa y no necesariamente es así. Parejas, por ejemplo, todo esto que estamos acá, yo sé cómo veo yo todo lo que se ha hecho, el grupo que se ha formado, esta familia tan bonita que tenemos, que se han formado vínculos, que siempre lo he dicho. Yo hablaba con mi hija, yo le decía, mira, yo no veo como que yo sea el que esté ayudando a las personas. Y tal vez este es un tema que yo me meto también en mi mente para también que no surja la gabá, el orgullo. ¿Ya? Pero también hay algo de realidad, no solamente lo digo por decirlo y para sentirme una falsa humildad, no. Yo le decía, mira, yo siento que Hashem es tan lindo que quién sabe qué cosas he hecho yo. Y Hashem, a través de esta tecnología, me está juntando con todas las personas que yo necesito reparar. Y los estoy ayudando realmente, dice uno, pero realmente yo estoy reparando. ¿Ya? Entonces, es una forma en que yo veo eso y se los comento aquí en la clase. Yo lo veo así. O sea, dije, Hashem es tan lindo que creó estas tecnologías y quién sabe en qué momento interactuamos en otras vidas pasadas. Es una realidad. Siempre hemos dicho, yo por lo menos digo que no es algo para que nos atormente en el día a día porque tenemos que ocuparnos del presente, pero sí hay una realidad. Existen los Gilgulín, existen las almas y existen las parejas de reparación. ¿Ok? Eso lo dice el Talmud. Hashem crea parejas, ¿ok? Talmud lo trae también el tema de matrimonio, pero la realidad de la Kabbalah es que también Hashem crea parejas de tikkun, ¿ya? O sea, parejas no necesariamente puede ser de dos, puede ser personas que se reúnen con alguien, o sea, que Hashem los hace encontrarse para reparar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? El Talmud dice que Hashem hace parejas y dice que a él le cuesta tanto hacer parejas como dividir el Mar Rojo, como cuando dividió el Mar Rojo. Y preguntan los sabios, ¿y acaso le fue difícil a Hashem dividir el Mar Rojo? O sea, ¿por qué dice el Talmud así de que le cuesta tanto como cuando dividió el Mar Rojo? Y la Gemara responde diciendo, lo que pasa es que Hashem, eh, para dividir el Mar Rojo, tuvo que matar a unos y salvar a otros. ¿Ok? No crea que a Hashem no le dolieron los egipcios. ¿Mm? No crea que a Hashem no le dolió matarlos. O sea, sí, Hashem es tan bondadoso que aunque sean unos malvados, a Hashem le duele su creación. ¿Ya? Y él tuvo que matar a los egipcios en el mar para salvar a su pueblo Israel. Entonces, dicen los sabios, así Hashem hace a veces. Mata a una persona para unirla con otra. ¿Ya? Entonces, esto suena fuerte, pero es una realidad. Ese matar puede ser literal o ese matar puede ser figurativo. A cuando alguien muere en la vida de uno es porque algo se rompió también. Un vínculo se rompió, o lo que sea. O también puede ser literal. La persona falleció, Hashem causa la muerte de uno para poder unir a esta otra persona con otra. Entonces, todo esto lo hace Hashem. Hashem está haciendo, siempre está haciendo todo este tema de romper y construir. Y lo está haciendo en nuestra vida, lo está haciendo en el mundo, lo está haciendo siempre, constantemente, desde que empezó a crear, empezó por allí, rompiendo y construyendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No, las rupturas empezamos o los proyectos que se frustran o lo que no nos sale como pensábamos o lo que sea, no necesariamente es malo, tenemos que cambiar la visión. Tamuz es un mes relacionado con la visión, la vista, el ojo. El pueblo vio mal, Moshe se fue, ¿qué hacemos? Interpretó mal, ansiedad, crisis de ansiedad, hicieron un becerro. Interpretaron mal,
interpretaron mal lo que estaba sucediendo, se dejaron confundir de Yetzer Hara, porque al final de cuentas Yetzer Hara está hecho para eso, pero la intención es que le superen, no que caigan en su tentación. Eh, y vemos entonces que así puede pasar en nuestra vida. Una, algo no te salió bien, es una pregunta que yo hago en las sesiones que hacemos, la primera sesión. ¿Qué pasa por tu mente cuando algo no te sale como tú esperabas? Recuerdan la primera sesión que tuvimos. Entonces, hay gente que dice, o que personas que de pronto han dicho, es mi culpa. Ya, ya. Ese mensaje es una mala palabra escrita en tu tabla interna. ¿Ya? Entonces, tienes que romper esa tabla si quieres que en verdad se revele lo que Hashem te quiere dar en tu vida. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, muchas veces nuestro diálogo interno es esa falta de visión correcta que el mes de Tammuz nos invita precisamente a eso, a tener la visión correcta, ¿ya? De las cosas y no dejarnos llevar por las cosas superficiales. El pueblo dijo, Moshe no baja, eso lo evidente. Pero no, la visión aguda nos permite ver más allá de eso y nos permite entonces ser sabios y nos permite tomar decisiones cuando hay que tomar y nos permite entonces avanzar y seguir esforzándonos para que nosotros podamos tener esa revelación que Hashem quiere para nuestras vidas. Eh, la Hasidut nos enseña a mirar no solo lo que ocurrió, sino el proceso del alma se revela detrás de lo ocurrido. En la ruptura de las tablas aparece una paradoja. La caída del pueblo se convierte en el inicio de una relación más profunda con Hashem. Después el becerro de oro viene súplica, perdón, preguntas, sí, se preguntas, segundas tablas, revelación. Miren que viene con la ruptura de las tablas y con el becerro de oro, pues viene Yom Kippur, ya, el día más santo de todo el calendario judío. Ya, el día más sagrado, el día donde Hashem nos perdonó. Mire que Moshe rompió las tablas y tuvo que insistir. ¿Qué tal si no las rompe? ¿Cómo hubiera sido ese juicio tan duro, no? Y Hashem dijo, voy a acabar con este pueblo. Y dice, no, si vas a eliminarlos a ellos, bórrame de tu libro también. Y voy a sacar una nación de ti. Y no quiero, le decía, si una nación no se puede sostener sobre tres pilares, ¿cómo se va a sostener por uno? Decía Moshe. Es decir, si ahí tenemos los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, y vas a sacar una nación que se va a sostener solamente de mí. Y Moshe no quería, y ahí estuvo todo ese proceso de Teshuvah, que al final de cuentas sabemos que la Teshuvah es un acercamiento a Hashem, volver al camino, volver a la conexión con Hashem. Entonces, después de la ruptura de las tablas, a pesar de que las tablas segundas eran un poco de menos nivel, entre comillas, solamente porque había intervención humana, en realidad conlleva a una santidad mayor porque genera una unión tremenda entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, es decir, después de la ruptura se revela una dimensión de misericordia que antes no se había manifestado de la misma manera. ¿Ya? Antes de la caída, el pueblo conocía a Hashem desde la revelación, después de la caída empieza a conocerlo desde la Teshuvah. Antes había luz desde arriba, después aparece una relación que incluye error, vergüenza, reparación, esfuerzo, perdón. La relación se vuelve más interior. Escuchen. Entonces, ahora se hace, es como si dentro de este pacto que recibe Israel ahorita se había creado esto, dice el Midrash. Hashem creó, dice, si el mundo no se hubiera podido sostener si Hashem no crea la Teshuvah. Es decir, ya Hashem sabía que podíamos equivocarnos. Por eso es que yo le digo, tienes derecho a equivocarte, lo que no debes es seguirte equivocando, le digo a las personas. Equivocarte, pues pasa, o sea, sí, es normal. De pronto no lo viste como pensabas, el pueblo se equivocó, pero vemos acá, pues, por primera vez en la historia, la materialización del concepto, vamos a decirlo así, de Teshuvah en esa unión tremenda de Hashem con el pueblo después del pecado. ¿Ya? Entonces, ahora se revela una dimensión de Teshuvah. Entonces, todo proceso en la vida debe llevar esa dimensión. Ya no ir a Teshuvah no lleva culpa, que es diferente.
La culpa es aquella fue por mi culpa, o fue porque yo no hice lo que debía hacer. Ok, incluso si es verdad que en algo fallaste, lo puedes reconocer desde la tranquilidad, ¿ya? No desde la culpa. La teshuvá te lleva, te eleva, la culpa te hunde. Y eso lo hace el Yetzer Hara. Es tan malvado, digamos, que incluso cuando una persona puede sentir un sentimiento de teshuvá, allí se pega para engañarte, para hacerte creer que estás haciendo teshuvá y realmente te está hundiendo en culpa y te está saboteando tu día a día. Entonces pasas triste, pasas cargando el error. No, el error hay que enmendarlo con la teshuvá y la teshuvá tiene sus momentos, ¿ok? Entonces, todo eso también es parte del proceso de ruptura y reconstrucción que experimentamos en nuestra vida. Solamente pongas a analizar. Es que por eso digo, no lo podemos analizar solamente con grandes cosas, o sea, con grandes desgracias o cosas así. Nuestra vida ha sido eso. Nuestro día a día es eso. A veces empezamos, yo me acuerdo cuando estaba en Israel, yo les he comentado que a veces empezaba contento, me iba para el cole y de pronto algo pasaba que me bajoneaba. Y yo decía, y era como ese cambio, y yo decía, bueno, o me estoy volviendo bipolar, o realmente Hashem, ¿qué quieres de mí? Le decía yo, o sea, no sé qué pasa, o sea, ¿qué quieres? O sea, porque es ese sufrimiento, ese cambio a veces que pasan las cosas y son momentos duros. Yo ya lo he dicho, pero para los que están de pronto son nuevos y tienen escuchándome hace poco, me preguntan a mí cuál fue la mejor etapa, o sea, ¿qué es lo que tú recuerdas con más alegría? Yo le digo, mi vida en Israel, ya, mi vida en Israel, pero fue dura. Israel es duro, o sea, la tierra de Israel, dice el Talmud en Berajot, es una tierra que se gana con sufrimientos, ¿ok? Entonces, fue bonito vivir allá, vi muchas cosas, por eso se acuerda la vez pasada que comentaba que me tocó trabajar de jardinero. Bueno, o sea, hay que trabajar. Como cualquier otro inmigrante, uno tiene que buscar trabajo y lo importante es uno empezar a construir. A veces empieza desde abajo, eso es otra realidad. Hay gente que no, que quiere inmigrar y quiere que lo reciban con la alfombra roja, ¿no? No, todo es un esfuerzo. Entonces, Vi, vi milagros con mi familia, vi mucha bondad de nuestros hermanos judíos, vi algo que no es normal, o sea, no es habitual verlo por otras partes, pero al mismo tiempo pasé una de las etapas más difíciles de mi vida y, y yo pensaba eh, que yo era humilde porque de pronto, bueno, yo tengo una familia que no era eh, muy acomodada, tampoco pues con muchas carencias, pero con lo necesario y todo eso. Y uno cree que uno es humilde, pero cuando Hashem me machacó allá en Israel me di cuenta que me faltaba, ya. Y ahí está. Hoy miro hacia atrás y digo, eso ayudó a sacar cosas de mí que todavía sigo trabajando y obviamente no puedo decir, ay, ahora sí soy humilde, ya lo logré. Solamente decirlo ya suena egocéntrico. No, seguimos siempre en la vida trabajando, pero me di cuenta que ese proceso que fue difícil, yo lo comparo a un parto, porque fue casi el primer año, fue lo mejor para mi vida. ¿Ya? Entonces, eso hace Hashem en la vida de nosotros. En el día empezamos bien, de pronto algo nos resulta, nos frustramos, tenemos que gestionar, tenemos que averiguar, etcétera. Todos son mini rupturas, si queremos llamarlo así. Y si tenemos una buena visión, aprendemos entonces a ver qué hago. Yo siempre he dicho, si necesitas desahogarte, si necesitas vivir un duelo, ok, tómate ese tiempo, pero después levántate y mira qué haces. Ahí reconstruyes, ¿ves? Ahí estás tú alzando las segundas tablas y dices, bueno, chef, aquí las tengo, ahora que voy a escribir. Ya, ya. Aquí están mis segundas tablas. Listo, me dolió la primera, una ruptura tremenda. Ok. Ahora aquí tengo mis segundas tablas. Estoy dispuesto a cambiar mi vida. Estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a ser un mejor justo de las naciones. La gente que cree, siempre lo digo, que porque ya dejaron las iglesias y dejaron de creer en el Dios hombre ese de las religiones, ya son justos. No, empezaron un camino. Ya. Tienen que en cada día estar rompiendo y reconstruyendo, rompiendo y reconstruyendo. De eso se trata. Así se puede traer la mayor revelación en nuestras vidas.
Por eso, otra cosita que quiero agregar es, hay personas, en la vida humana ocurre algo parecido, hay personas que conocen a Hashem desde la bendición visible, desde lo que funciona, desde lo que se recibe, pero hay una forma más profunda de conocer a Hashem, cuando uno descubre que incluso después de una ruptura puede haber camino, incluso después de una caída puede haber segundas tablas, incluso después de una etapa rota puede revelarse una misericordia más profunda. La Hasidut no glorifica la caída, no dice que el becerro fue bueno, o sea, no decimos que el becerro fue bueno, no decimos que el dolor es deseable, lo que decía en su momento. Yo viví esa etapa en Israel. Le agradezco a Hashem, fue la mejor etapa de mi vida, pero Hashem, no quiero vivirla otra vez. ¿Quién quiere el sufrimiento? O sea, uno no quiere eso. Son etapas que uno vive, que le ayudaron a sacar las chispas, pero uno ahí aprende a ver cómo Hashem hace las cosas. Entonces uno tiene que reaccionar. ¿Ya? Espera a Hashem que uno sea el que entonces prepara las segundas tablas, sino que él no tenga que romper las primeras. ¿Ya? Ese es el proceso de crecimiento y eh, por eso enseña la Hasidut que una vez ocurrido el quiebre, el alma puede descubrir una luz que antes no estaba revelada. La Teshuvah puede a llegar a un lugar más profundo que la rectitud inicial, porque transforma la oscuridad misma en impulso hacia Hashem. Por ejemplo, una persona, ¿qué significa esto de que no es que estamos diciendo fue bueno lo del becerro? ¿No? O sea, ocurrió, ok, Hashem sacó algo bueno de allí, ok, pero no podemos decir fue bueno lo del becerro. Hay una distancia allí de eso. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos decir tampoco fue bueno entonces fue bueno que la hija de Lot se acostara con el papá, porque de ahí viene el Mashiach. No estamos diciendo que eso fue bueno. Lo que estamos diciendo es que detrás de esas cosas que fueron malas, Hashem empieza a revelar luz, ¿ok? Empieza a traer luz para el mundo en este caso. ¿Cómo aplica eso en la vida personal? Una persona no es que debe buscar rupturas, o sea, no es que debe causarse sufrimientos para entonces crecer. Pero si la vida le llevó un asunto difícil, entonces puede preguntarse, ¿qué misericordia nueva se está revelando aquí? ¿Qué verdad no veía antes? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a madurar? ¿Qué segundas tablas debo preparar ahora? ¿Ok? Entonces, ese es a grandes rasgos, digamos, la enseñanza que podemos sacar en nuestra vida de esa etapa de ruptura. Por eso la clase se llama así. ¿Qué pasó en la ruptura de las tablas? Cuando las dos tablas se rompen, ¿qué hay allí? Bueno, hay toda esta luz que podemos sacar y llevar a nuestra vida personal, entender lo que sigue ocurriendo, no verlo ya como algo que está escrito en la parasha ya. Sigue ocurriendo en nuestras vidas, sigue ocurriendo en el mundo, sigue ocurriendo en nuestro aprendizaje. Yo hablaba también un día con la señora Alma, decía que a veces el alumno encuentra algo y choca, ¡prum! Ahí se rompe. Y no creo, no puede ser. O sea, yo no lo acepto, no acepto. Y aunque no lo diga Rabino en la clase, no va a enfrentar a Rabino en la clase. Pronto porque dice, no por el Rabino, sino porque después los demás le llaman la atención y de pronto por el aula, ¿cierto? Entonces dice, aquí me van a linchar, dice uno. Pero la persona de por dentro dice, no me cayó el 20 como dice, no me parece, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Ahí está, eso es ruptura. Y luego empieza un proceso de reconstrucción. Yo le comentaba también a otra persona, yo conocí en Israel una familia, una pareja, que el esposo me comentaba, ellos se convirtieron y el esposo me comentaba que que le gustaba la Torá y estaban emocionados con la conversión, pero no sabían de alajá. Y cuando empezaron a estudiar alajá y le dijeron que tenía que esperar 6 horas después de comer carne y que tenía que tener una vajilla para carne y una vajilla para leche y que la esposa tenía que no ponerse pantalón porque los jeans. Entonces el hombre dijo, no, esto es una locura, o sea, qué tontería esto.
no, tengo que esperar 6 horas para comer leche, o sea, y después de carne, no, eso no tiene lógica, o sea, qué tontería es esta, y se fue aparte de la clase y después la esposa lo veía pensativo y le decía, no tires la toalla, amor, no te rindas. Y no, 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 es que yo no estoy rindiéndome, solamente que necesito asimilar esto. ¿Ya? Hoy día viven obviamente como una familia temerosa a Hashem, con recato, guardan las leyes, etcétera. Ahí está. O sea, al principio es una ruptura, no cuesta aceptar, no estamos preparados para eso. No estamos preparados para esa revelación del momento. Por eso cuando dicen, no, si hubiera escuchado esto antes, mi vida, en serio. En verdad, si lo hubiera escuchado antes, hubiera escuchado. ¿Ya? Hubiera escuchado de verdad. Mira, por ejemplo, en Norma también, el caso que decía, no, a mí no me gustan las tareas. Y no, yo compré el libro Rabino Suyo solamente como para ayudarle. Yo lo compré y lo puse allí, pero ahí está. No era el momento, ¿ok? Pero después, eso, ella misma lo dice hoy día, que eso le ayudaba mucho para afrontar cosas que en su vida. Entonces, ahí está, o sea, nosotros vivimos constantemente en esos procesos de ruptura y reparación. Pero siempre en la reparación tiene que haber, o sea, tiene que ser mayor revelación de la luz. Tenemos que crecer, vamos a decirlo así. Tiene que haber un crecimiento. O sea, si la persona tiene una ruptura en un proyecto, lo que sea, y vuelve y tiene otra ruptura parecida, y vuelve y tiene otra ruptura, entonces no está evaluando sus actos, como dice Pirkei Avot. No está analizando qué es lo que hace. Entonces no puede estar diciendo, Hashem, pero ¿por qué me toca así? No, tú tienes que poner las tablas. O sea, también tú analiza qué estás haciendo. Corrige lo que tengas que corregir, que Hashem se encarga del resto. Entonces tú pon tus tablas. No puedes simplemente solucionar todo, va a sonar raro, pero rezando y rezando y rezando y no haces nada. ¿Ya? Digo, va a sonar raro porque obviamente la tefilá siempre tiene respuesta a Hashem, aunque uno piense que no. Aunque uno piense que Hashem no me responde. Siempre tiene respuesta. ¿Y qué hace Hashem con esas tefilot? Bueno, sabrá Hashem, pero Hashem nos enseña que esas palabras que nosotros decimos, a veces pedimos algo y no se nos da. Pensamos que Hashem no nos escuchó, pero realmente Hashem sí está haciendo algo con esas palabras. Y, eh, pero en ese proceso también tenemos que poner nuestro granito de arena. El mundo se construyó, o esta enseñanza nos enseña que nosotros debemos también poner las tablas para que ocurra el milagro. ¿Ya? Y solamente vamos a tener esa conciencia cuando nosotros realmente empezamos a comprender todo lo que estamos comprendiendo. Oye, recipiente de ustedes, créanme que ustedes hoy están más preparados que muchas personas que llevan años estudiando pero no han buscado realmente conectar esa enseñanza con su vida personal, ¿ya? Y ese es el punto que Moshe nos muestra acá. O sea, las tablas están aquí, son unas tablas divinas, las primeras, pero el pueblo está viviendo de otra forma. No había conexión. No son simplemente un amuleto estas tablas. Tiene que haber una coherencia con lo que se estudia y con lo que uno vive. Y eso solamente se da a través de preparación de recipiente o crecimiento personal. ¿Ok? Y bueno, ahí con eso termino la reunión. No sé si tienen alguna preguntita de lo que hemos hablado. Adelante. ¿Tienen preguntas? Ah, por acá, Deifeni. Eh, Hola, Rad, ¿cómo está? No abro la Muy cámara Deifeni. porque estoy cocinando, entonces, pero estoy Sí, tranquila. atendiendo la clase. Dos lecciones que aprendí. Ujú, La primera, cuando usted dijo que el pueblo de Israel, cuando Moshe subió, bajó con las tablas originales, luego porque estaban pesadas se le cayeron y se rompieron y el pueblo no estaba preparado. ujú, Entonces lo aplico a mi vida y digo, claro, no conocía antes esto porque todavía mi alma no estaba preparada. ujú, Todavía tenía muchas cosas que no estaban preparadas para mí para yo seguir este camino. Entonces, en este ujú, momento ya se preparó mi alma. Entonces no hay que mirar atrás a decir, ah, no, es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera, no, no hay hubieras, ujú, hay para adelante. Dos, cuando uno, por decir algo, está el tema de la, ¿cómo le explico? Ajá.
Sabes Ujú. que usted decía, bueno, se me fue la paloma, la tenía aquí. Sí, no, tranquila, sí, si quieres, mientras Pero bueno, recuerdas, mientras... Ajá. esa era como la inicial que tenía, ¿sí? Del tema de no, uno no estar como en la queja de que, pero es que si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera hecho, no. Entonces lo aplico como a mi vida ese tema de que lo mismo pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que si yo hubiera estado en esa época, entonces yo sí lo hubiera hecho mejor. No, no lo hubiera Ujú, hecho mejor. Y lo mismo me pasa en el pasado. No, si yo hubiera estado, si yo hubiera, estuviera así como estoy ahora en el pasado, lo hubiera hecho mejor. No, no lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho de ujú. la misma manera. Entonces, esa fue una de las lecciones que aprendo y cada día sigo aprendiendo. Gracias. Así es, así es. Pero mira que, por ejemplo, la Torá no borra la historia. O sea, ahí está el evento. Lo recordamos, ayunamos, pero todo tiene un momento específico. Y solamente recordamos, pero porque obviamente no podemos borrar nuestro pasado. Como digo, ya nada más que uno se caiga y de pronto se golpee la cabeza, Hasbe Shalom, se le borre uno todo de la cabeza, pero en verdad borrar las cosas no, pero ahora tú puedes mirar hacia atrás y ver las cosas de otra forma y ya no duelen. Ya no duelen. Entonces, solamente, ¿por qué? Porque sacaste luz, o sea, sacaste una enseñanza, ahí miraste que aprender. O sea, cada situación que vivimos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué hay aquí? Qué debo aprender? ¿Qué debo corregir? ¿En qué me equivoqué? Ok, eso es parte de ese proceso y cuando la persona se toma ese momento, va a seguir mejor en lo que viene hacia el futuro. ¿Ya? Ayer tuve una asesoría con una sobrina que está estudiando en la universidad y, y le estaba ayudando con un trabajo de investigación de la materia de comercio, algo así. Entonces yo le estaba guiando y le hice ver, ella me dijo, me estaba consultando algo por una herramienta de inteligencia artificial. Y yo le dije, mira, yo te quiero tanto que no te estoy dando la respuesta a la inteligencia artificial, sino que te estoy enseñando qué estás haciendo mal, por ejemplo. Tienes que comprender bien la actividad antes de empezar a hacer, porque ya llevaba adelantado un trabajo, pero descubrió que por allí no era. Entonces yo le dije, tienes que primero afianzar bien, o sea, es como si Hashem te entregara un mapa. Hashem te entrega un mapa y tú empiezas a caminar y por allá adelante dices, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el mapa. O sea, y te das cuenta que perdiste en el camino bastante tiempo y no es por allí. Entonces lo que uno tiene que hacer de cada situación que uno vive es tomar ese mapa, digamos, reflexionar, aprender y entonces avanzar. Ahora que viene. Pero si la persona no reflexiona, que eso es la teshuva, si no reflexiona acerca de lo que pasó, si el pueblo de Israel no reflexiona acerca de lo que pasó, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Por eso el pasado está allí, sí, no lo podemos olvidar. Habrá cosas que es mejor olvidarlas, dejarlas de lado, pero el aprendizaje no. Las acciones que tomé, no. Y habrán situaciones dolorosas que uno las deja de lado, pero simplemente saca o sigue al frente con realmente lo que le vale y lo que le sirve para seguir avanzando. Así es. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? No necesariamente pregunta. Eh, ¿Quiere comentar algo? un comentario, bueno, Ujú. muchos, pero voy a hacerlo corto. Muchas Sí. gracias, primeramente, Rabino, por este shiur. De verdad que sí me ha llegado a lo profundo, a lo yugular, como le dije a usted, yo sé que esto me va a caer a la yugular. Eh, Ujú, y fíjese, yo siempre decía, bueno, no siempre, desde que vengo estudiando pues Torah, ya de un tiempo acá, ujú, ¿cómo Moshe rompió las tablas? ¿Cómo? ujú. O sea, era fuerte, era más fuerte porque las hizo Hashem. O sea, ¿quién puede romper algo que Hashem hace? O sea, es nadie más que el mismo Hashem. Entonces aquí ya Sí. encuentro la respuesta. Cuando usted dijo en el templo, no lo había yo, o sea, mirado de esa forma, como lo del templo, ¿no? Ujú. Rompiste es un templo que, o sea, que ya Que ya estaba estaba destruido. Ujú, ajá, que ya estaba destruido. Entonces lo mismo y Moshe con las tablas. Moshe no rompió las tablas, ujú, ya estaban rotas, porque Hashem ujú, así lo quería que todo el proceso pasara. Y lo de la ansiedad ujú, me causó un poco de risa, pero digo, pero es que sí soy yo, o sea, sí entro cuando algo no sale, un proyecto, un vínculo, ujú, o sea, el nombre que ustedes le quieran poner, al menos yo entro en ansiedad.
del futuro. O sea, la ansiedad es el miedo, o sea, el qué va a pasar en el futuro. O sea, esto no se Ujú, dio, entonces el mañana, ¿qué va a pasar? Eso es ansiedad. Y es cierto, el pueblo entró en ansiedad. Yo no puedo decir, solo se equivocaron en un día. No, tenían cuarenta y tantos días ujú, esperando, cuarenta y tantos días sin Moshe. ¿Ya? Y ujú, llegó ese día que no llegó y entraron en ansiedad. No lo había visto así, fue el primer pueblo, todo, no una persona, todo un pueblo entró en ansiedad. ujú, Entonces aquí cómo nos enseña de lindo la Torá de que sí podemos salir de esa ansiedad, de que no es un ujú, diagnóstico así, que así te vas a quedar con esa depresión, con esa ansiedad. No, dentro de nosotros me gustó mucho lo de la luz, que hay mucha luz, o sea, la luz es tan fuerte que nuestro recipiente no está hecho para esa luz. No está ujú, hecho, entonces primero tenemos que salir de ese hoyo, primero tenemos que pensar en qué está dentro de nosotros. Y en mi ujú, caso personal, sí, ya tengo más de un año, y usted lo sabe bien, de estar trabajando en mi interior, en mis ujú, tablas. Ahorita me voy a quedar con esto en mis tablas. Y ahorita me llevo algo muy bonito que aquí lo anoté. El recuerdo queda para aprender, no para sufrir. Y ujú, para seguir adelante, para avanzar. Hay que seguir avanzando, pero con firmeza y construir. Y construir, ujú, que si bien es cierto que yo destruyo, yo puedo construir, pero ujú, no la culpa total es mía, sino aceptar la responsabilidad de mis actos, qué cosas hice mal ujú, y que ya no las voy a hacer así, porque tomo claro. nota, ¿no? Es como en el examen, ¿no? Te dan el examen para que lo revises, qué te equivocaste, porque ya después ya sabes en qué te equivocaste. Y muchas veces, por lo menos yo, la respuesta que me salió mala es la que se me queda a mí grabada, la respuesta correcta. Entonces digo, qué bonito es la Torah como Hashem nos muestra, pero la leemos y no la vamos a poder ver con así solitos. Ujú, Tenemos que tener de verdad a un rabino que nos capacitado, ¿verdad? Y y verdadero, voy a agregar esa palabra, un rabino verdadero, no fashion, que nos explique la Torah desde la realidad y aplicado a nuestra vida, a nuestra realidad. Entonces, me gustó mucho, de verdad que muchas gracias. Y no, a construir segundas tablas, ya empezamos. Y sí, las decisiones, sí, ya sea de un proyecto que no salió, porque sí, la pérdida de dinero también nos causa depresión y ansiedad, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero tomar lección de eso y saber de que sí podemos continuar y de que no importa qué situación sea, ahí está Hashem. En estas clases que Baruch Hashem hemos podido tener de Divrei Torah, en todas, y los que me han acompañado, pueden ver que en todas los rabinos hablan el ocultamiento de Hashem. Ahí está Hashem. ujú, Está oculto, pero no lo veo. Y a veces yo, en mi caso personal, digo, pues no me ves, no me ves, aquí estoy. Es que está oculto, soy yo que no lo veo, porque está oculto. ujú, ¿Por qué? Porque quiere que lo busquemos en nuestro interior. Primero en nuestro ujú. interior, no en la otra persona, no en lo que el otro se equivocó, lo que hizo, lo que no hizo. Entonces, no, muchísimas gracias. Le doy la palabra a la querida Alma Diego, que tiene levantada la mano. Sí, perdón, antes de la señora Alma, quiero acotar algo de lo que tú dijiste, que me parece muy bonito y te lo comenté también. Mira lo que decimos, destruir para construir. O Hashem hace eso y a veces se provocan esas cosas en nosotros. Y tú has venido en una situación de crecimiento, como tú lo dices, hace un año, y ahorita estás construyendo algo. O sea, mira que después de empezar ese proceso de descubrirte a ti misma, de empezar a refinar cosas, surge un proyecto muy bonito, el de enseñanza de Torah para niños. ¿Ves? Entonces, o sea, antes eso no salía. ¿Por qué no salía? Porque precisamente está oculto. O sea, es un talento, es una luz que está allí, pero que de pronto las situaciones o el momento o la vida que se lleva, la conciencia que se lleva en el momento, no nos hace ver de esa forma. Pero ahorita surge una necesidad y ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué tal cosa? Ahí se está construyendo, ¿ves? Entonces, a veces surgen las cosas solamente cuando uno empieza a cambiar algo de adentro. Lo demás empieza a surgir y Shendon va sosteniendo en todo eso
Y bueno, solamente para decir eso, muy bueno. Ahora sí, la señora Almas. Bueno, antes que nada, buenos días, bendiciones para mi querida Norma por su vida, por este momento que nos permitió estar con ella en esta mega clase. Porque yo quedé así como yo la estaba esperando, sí, con mucha, así, con mucha adrenalina, por así decir, interna. Y dije, ¿qué será? Se oye muy así el tema. Dije, ¿de qué será que va a hablar el rap? Bueno, más que nada, Hashem bendiga sus vidas, tanto la de mi querida Norma como la de mi estimado Rabino también. Muy Amén. interesante la importancia de tener siempre a alguien que nos encamina, que nos va guiando, como dijo mi querida Norma, al nivel de lo que vamos requiriendo, ¿verdad? Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque de todo lo que dijo, o sea, tengo partes y partes que dije, ay, no, no, esto lo tengo que agarrar por puntos para volver a repasarlo, pero lo que me hizo mucha resonancia es la Torah no es amuleto para que se Ujú, trate de esa forma o para que se tome de esa forma, porque a veces queremos tomar ciertas partes o cosas que escuchamos, que se dicen, o a ver qué hago para que suceda tal milagro, cosas así, y la Torah no es para eso, ¿verdad? La ujú, Torah no es no tiene que andar así como colgada de nosotros afuera, por así decir, sino más bien tiene que entrar adentro para que haya un escrito adentro de nosotros. Y yo, ay, dije, esto me maravilló de qué hay escrito en tus tablas, en tu ser interior, qué hay escrito. Y yo también vengo en un trabajo ya de, ya de ratito con el rap también. Yo me he impresionado cómo se va descubriendo, o sea, voy descubriendo a ese ser que soy yo y digo, wow, qué maravilla es esto, qué maravilla es la Torah, qué dulce es la Torah, porque es verdad, hay que quebrarse para poder reestructurarse nuevamente. Y entonces digo, voy descubriendo las cosas que van saliendo y como el fracaso, como así decir, cuando viene una ruptura, sí es doloroso, sí es, pero qué interesante es poder decir, a ver, qué pasó aquí. O sea, voltear a ver esos escombros es para reafirmar las cosas en las que debo de trabajar constantemente, porque yo miro esto. Si yo no trabajo, yo no internalizo nada. Yo me puedo aprender mucha cosa. Y si soy de buena memoria, uff, yo las apenas hablan de un tema y yo puedo estar hable y hable y hable. Eso es una cosa. Pero internalizar eso y tenerlo adentro de ti como un hábito de vida y que lo entiendes y lo comprendes, que fue algo que aprendí con el Rabashi, de aterrizar, ¿por qué? Porque muchas cosas estaban solo afuera de mí, no existían adentro de mí. Y ahora voy viendo que cuando se va para internalizar algo, hay que trabajar. Este es un proceso y como dice, antes todo era como un regalo de Dios, ahora requiere de un esfuerzo mío. Eso también me impactó porque dije, ujú. esto es bien cierto. Ahora ya no es así como que oigo algo y me da mucha alegría. Sí, sí me da alegría en el momento y luego digo, ay, ¿cómo voy a trabajar esto? Lo tengo que bajar a mi ser interior. Y eso es la parte más interesante y más bella para mí, es cómo lo voy comprendiendo. Algo de mí lo va entendiendo y cuando ya cae digo, ah, esto era. Y ya me doy cuenta que todo lo que uno a veces cree que entiende, pero no lo entiende, porque uno al hacerlo hay otro efecto, es otro efecto extraño, pero cuando uno realmente lo va trabajando y lo va entendiendo, no es que todo le sale a uno bien como uno quiere, no, sino que hay una tranquilidad, una coherencia y una cordura para avanzar y caminar con tranquilidad y sobre todo con dirección, que eso es lo que yo dije, wow. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias nuevamente a mi querida Norma, hasta los 120 años que
Dios le abra todas las puertas de bendiciones a su vida y que esa luz que ella está recibiendo, que está saliendo de ella también para las naciones, se propague y sea gigante y que sea bendición también para sus niñas. Y también a usted, querido rabino, gracias. Amén, amén. Gracias, señora Alma. Siempre muy, muy fructífero sus reflexiones, la verdad, me gustan mucho. Muy buena, muy buena. Yo le he animado a que escriba un libro. Hasta le dije, yo le ayudo con su libro, en edición, cualquier cosa, pero sí me gustaría porque ella con sus reflexiones inspiró mucho de este proyecto porque me emocioné al ver cómo impactaba y cómo empezaba a cambiar lo que estaba en el libro, Baruch Hashem. Me alegra mucho sus reflexiones. Gracias. Y bueno, por acá tenemos a Ana Gali también. Muchas gracias, Rabino. Felicidades, mi querida Norma, otra vez. Que no se termina la fiesta. Pero gracias por compartir todas estas enseñanzas. Sinceramente es algo muy motivador para cada una de nosotras y algo que me hizo pensar en lo que habló el rabino fue en esa parte, estar leyendo el libro de Nosotros en el Tiempo del mes de Tamuz, en el cual trae esta enseñanza también del becerro de oro, el quiebre de las tablas, ¿no? Entonces, me hizo reflexionar que cada uno lleva un proceso en el cual no hay que correr, ¿no? Eso me lo quedo yo porque algo que siempre he pasado en mi vida es correr, 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 hacer las cosas sin esa esencia de disfrutarlo, de amar el proceso en el cual estoy, ¿no? Ya hoy en día, Baruch Hashem, que me da la oportunidad de seguir creciendo y seguir avanzando. Algo importante que me recordó el rabino es esa parte. Todos llevamos un proceso, todos llevamos un camino, cada uno diferente, cada uno es especial y cada uno hace un movimiento en donde vive y en las personas que conoce. Entonces, me quedo con esa parte y que siga la fiesta. Muchas gracias. Ayer una persona, no, antes de ayer una persona en una sesión me dijo que ella sentía que no iba tan rápido. Yo dije, pero ¿rápido en relación a qué? O sea, cuando tú dices rápido o lento, te estás comparando. Si tú fueras solo en una carrera, ahí no te preocuparías si vas rápido o lento. Cuando tú dices rápido o lento, es porque tú te estás comparando con los que van corriendo allí. Entonces, lo que tú decías, o sea, aquí no es una carrera con nadie, es un tema personal. Y si tú lo analizas así y vas solito en ese camino, entre comillas, solo, no hay rápido o lento, simplemente vas a tu ritmo. Así es. Reina. Y después tenemos a Luz. Adelante, Reina. Hola a todos, bendiciones, felicidades, mi querida Norma. Bueno, primeramente estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar con ustedes. Siempre se aprende mucho, como dice mi querida Alma de nuestro querido Rap. Y también, por supuesto, pues de cada opinión que damos entre todas. Lo mío es bien simple, pero no me quise quedar con la duda. Ujú, Me llamó la atención, yo nunca lo había escuchado, lo que usted comentó acerca de que Israel fue juzgado, no como esposa, sino como soltera. ujú, Em, la pregunta es, ¿ese matrimonio entre Israel y Hashem ya se consumó o ujú, todavía falta? ¿O todavía hay un momento? Yo ujú. creo que a lo mejor no sé ni lo que estoy preguntando, pero es No, algo sí, con lo sí. que no me quiero, es una duda con la que no me quiero quedar, ya que bueno, ¿verdad? Baruch Hashem tengo la Sí, oportunidad pues de recibir respuestas. claro, claro. Y está haciendo lo que dice Pirkei Avot, dice, haz un rabino y sal de la duda, no podemos quedarnos con las preguntas. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, sí podríamos, dentro de esa analogía, digamos, dentro de esa enseñanza, podríamos decir lo que comentaba en Yom Kippur. Yom Kippur fue el momento más cercano de revelación del pueblo con Hashem, de la relación de la misericordia de Hashem. Y podríamos decir que obviamente allí se consumó esa unión, porque al final de cuentas esa unión sí sigue viva. O sea, si no fuera por esa unión, el pueblo israelí no existiría. Somos un milagro viviente, simplemente eso. Ya. Pero dentro de lo que yo decía, para dejarlo un poquito claro,
dentro de la halajá, como se hacía antes, que había una etapa de compromiso y a veces ese compromiso duraba años. O sea, una persona se podía comprometer con una jovencita pequeñita, o sea, pero esperaba que crecieran y después se casaba, ¿ya? Entonces podía pasar ese compromiso años, ¿ok? Entonces ya estaba comprometida, ya ella era para ese hombre y él para ella. Pero la verdad es que todavía no habían consumado matrimonio, no se consideraban esposos, no había habido, no existía un matrimonio como tal, pero ya se habían separado para sí mismos, ¿ok? Entonces, es menos grave, o sea, no es que sea, no es bien visto tampoco que en esa etapa precisamente se haga algo que cause algo indebido. O sea, hay unas leyes allí también que deben respetarse, pero es menos grave que estando casada. ¿Ya? Mira, por ejemplo, lo que se llaman las leyes de Sotá. ¿Ya? La mujer que se desvía, que parece ser que está con otra persona, el marido sospecha, dice tenían que llevarla al sacerdote, le van a tomar agua de Sotá, o sea, era más grave el asunto. ¿Ya? Entonces, solamente para dejarlo así, sin entrar mucho en detalle lógico, el tema es que había esa primera etapa de matrimonio, ya había un compromiso, si pasaba algo allí no era bueno, o sea, no era bien visto, podía ser algo que era sí, no era bien visto entre el compromiso, pero era peor estando casada. Las consecuencias eran peores. Y dentro de eso, al final de cuentas, Hashem nos entregó la Torá y eso es como que nos entrega la Ketubá. El pueblo de Israel es llamado la esposa, la mujer, no la parte masculina. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que darle a Hashem. Recibimos de él, máximo las gracias, como dicen algunos. Pero somos la parte femenina, somos lo que recibimos y Hashem nos entregó la Ketubá. En la ley judía, la Ketubá se le entrega a la mujer, ¿no? No al hombre. Ya. Yo, por ejemplo, no sé dónde tiene mi esposa la Ketubá. Ella la guardó. Ya, eso es de ella, ellas lo guardan y es completamente autoridad de ella. Entonces, aquí Hashem nos entregó la Torah y nosotros como esposa tenemos que guardar eso con celo, con amor, con darle el valor que tiene eso. Y eso se dio en el Sinaí, sin duda, pero estamos hablando entonces que en ese proceso hubo un acontecimiento que fue el becerro y todo, pero luego llegó la Teshuvá, que fue el día de Yom Kippur, y ahí se puede decir que en verdad esa unión que estuvo a punto de fracturarse, en verdad se consolidó en el momento de Yom Kippur. ¿Ok? Muy bien. Por Gracias, acá Ra. tenemos a Alex. Bueno, con mucho gusto. Luz. Sí, Ra, pues yo qué le puedo decir, gracias por esta maravillosa clase magistral. O sea, Ujú. wow, es una apertura de conciencia, va hasta el alma, porque realmente eso es en esa parte donde cómo nosotros mismas poder hacer nuestras propias tablas, cuando a veces lo decía usted, no tenemos las herramientas, no tenemos esa parte y andamos buscando y andamos, yo digo como veleta, volando para un lado y volando para otro, y todo esto ya nos va asentando y nos va permitiendo ir más hacia ese interior, ir más a esa interioridad. Me encantó ahorita la reflexión de todas y cada una, de verdad, mil bendiciones a usted, Rab, que el Eterno le siga bendiciendo, que todo Mm. esto se siga multiplicando cada vez más. Yo veo esa parte en todo su proyecto que está haciendo y cómo ha ido formando una nueva versión en mí y que esto de alguna manera lo veo en todos y cada una de nosotras y de verdad bendiciones para todos, cada una de todas en el equipo, todos, porque realmente se está haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, aquí en cuanto a esto, me encantó la observación de cada una, sería repetirla, pero fue algo que dio específicamente con algo que me sucedió el día de ayer y lo que comentaba en cuanto a la Torah, que esa parte de la Torah es una parte viviente que se mueve, que nos está, de alguna manera Hashem nos está diciendo de 20,000 formas, situaciones que a veces no queremos entender o verlas, o las queremos tapar en vísperas de alguna película que nos hicimos y como que esa película ya no es, y de repente querer decir, no, es que tiene que ser. Y es ahí en donde el día de ayer precisamente le comentaba a la señora Alma cuando comenta ahorita lo de la Torah, que estando yo aquí antes de prepararme para irme a hacer mis actividades,
y me como algo. Y entonces se me ocurrió abrir la Torah y me volteo. Y cuando me volteo, ¡pran! La cuchara va a dar a la Torah. Y llené la Torah. Y cuando la lleno, empecé a decir, tranquila, ya la llené. O sea, esa parte de empezar, a ver, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí? Y es una parte muy, muy buena, muy bonita se me hizo a mí, de empezar ya no hacerlo con esa parte que decía, y aquí en la Torah, cuando lo leo, porque dice en las explicaciones, y no como, si uno se considera perfecto y que no tiene defecto alguno es porque nunca ha llevado el yugo, y el yugo o el yugo del cielo. Wow, o sea, cómo de alguna manera las cosas, inclusive en el trabajo personal que estamos haciendo, el Eterno de 20,000 formas, ya me sé ahorita la Torah, se me hizo súper bellísimo, o sea, se manchó, yo sí les mando una foto, no, pero cómo de alguna manera el Eterno nos está poniendo de muchas formas el cómo enterarnos y darnos cuenta hacia dónde es el camino. Y no nada más en la Torah, o sea, con personas, con eventos, lo que dice usted, lo que se nos presenta en ese momento. Y yo creo que es ahí en esa parte donde es ese freno de empezar a poner en qué me equivoqué, qué debo de corregir, ahora que viene. No me había puesto a poner esa parte de ahora que viene. Y sí lo había escuchado en sus clases. Entonces es esa parte donde le escucho a Normita y se los escucho y digo, wow, esa parte me estaba faltando. Y es ahí donde esa parte de querer avanzar y evolucionar a veces en una perfección nos va alejando en lugar de acercar o mejorar. Y otro de los lugares donde Manchó decía, se trata de la fe que trasciende la barrera de la razón, la fe que te permite explorar lo definitivo. Wow, o sea, que hay un camino, que hay un lugar y que ese definitivo el Eterno lo tiene y lo pone para llegar allá de alguna manera. Y bueno, esa era Sí, parte del comentario a hacer y de verdad gracias porque esta clase sigue poniendo en mí esa parte de tomar decisiones y esa parte de lo que sea, pues duele. Y sí, el proceso que más a mí me ha dolido ujú, es el proceso que más ha sido el que me ha movido a caminar hasta donde voy ahorita. Y ha sido el más doloroso, el más fuerte y el más tremendo y que es ujú. el que ahorita, estando aquí, cuando usted lo mencionó, fue gracias Dios por ese evento y haberlo vivido como fue. Y fue un Claro, evento muy fuerte en salud. Entonces, gracias Ra así por es, esta hermosa clase así y es. a todas. Dios me las bendiga muchísimo Gracias, y Luis, gracias también sigan avanzando. gracias también, gracias por tu comentario. Y bueno, Baruch Hashem, vamos a darle espacio también a Amanda. Adelante, Amanda. Y están levantando más la mano. Ahorita levantó el sí también. Ajá. ¿Aló? Te escucho bajito. Ahora sí, ahora sí. Adelante. No, pues Luz María, sí, casi me hace llorar mi abuelo. eh, pues agradecerle al rap, felicitar a la estimada Norma, realmente qué chévere, es una inspiración para continuar nosotros nuestros propios proyectos, me parece súper, o sea, me ha inspirado realmente lo que ella está haciendo, súper, y pues agradecerle al rap por hacernos posible esto y hacernos parte de este bonito proyecto. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Muchas gracias también. Y bueno, señora Elsie, Muy buenos días, Rabino. buenos Buenos días. días a todos. No voy a coger mucho tiempo, sé que se va a preparar su clase de trabajo. Agradecerle buenas clases, porque de verdad, son clases que transforman mi vida. Mi vida se ha transformada y yo creo que la vida de muchos de los que están a mi alrededor también. A veces tiene uno, pues voy a contar aquí rapidito, como que la familia de uno es lo más duro. En estos días yo escuchaba una Ujú. clase de escucha y la hija mía Sí. llegó porque estoy ahora con mi hija y me dice, mamá, necesito que pidas, que pidas oración por mí, Ujú. necesito algo. Yo, yo bendito sea Chen. Y
ahora que usted dice, nosotros también tenemos que romper las tablas, si no lo había visto de esa manera. Y usted nos enseña que el pasado pues ya pasó y no se puede repetir. Pues perdón, no podemos seguir allí porque no se puede hacer, pero sí podemos comenzar. Entonces, hacer esas nuevas tablas. Y muchísimas gracias, Rabino, por todo lo que usted hace por nosotros, por mi vida que ha sido cambiada. Claro que Muchísimas sí, me gracias. alegra muchísimo. Gracias, Elsie, gracias también por tu comentario. Bien. Ah, mira, por aquí está Norma compartiendo el proyecto. Sí. Tiene el micrófono cerrado, ¿no? Ahora Oh, sí. no había abierto micrófono, perdón. Sí. Muchísimas gracias a todas por sus comentarios. De verdad que yo aprendo mucho de todos los comentarios. Me encanta y para eso son las clases. Así que a los demás los animo para que cuando estén en una clase con un rabino como mi querida reina, me encanta. No se queda nunca con la duda. No hay pregunta mala. Y bueno, rapidito, no les quiero quitar más tiempo, pero rapidito les voy a presentar mi proyecto que decidí. Bueno, no decidí, Hashem me empujó, porque esa es la verdad. En otra Sí. oportunidad les cuento cómo me empujó, pero fue un empujonzote que tiene que ser así. Porque como dice el rap, a veces Hashem nos hace pasar por situaciones para que salgamos de nuestra área de confort y que estemos mejor. Esa es la verdad. Bueno, de antemano les bendigo a todos, que el deseo de sus corazones se cumpla, todas sus familias se puedan acercar también a la luz de la Torah a través de ustedes, que sean ustedes no una lucecita, sino una llama inmensa ahí donde viven, ahí en sus comunidades, ahí en sus familias, con todas las personas que se tienen que relacionar, ya sea en su ámbito laboral, en su ámbito social, que ustedes sean luz para ellos, ¿verdad? Y que cada quien desarrolle los talentos ocultos que tenemos, porque tenemos talentos ocultos. Queremos muchas veces copiar el talento del otro. Lo que el otro tiene, pues yo lo voy a hacer. No, desarrollen sus talentos. Y bueno, esto es algo que yo no sabía que tenía, pero sí sabía que quería, pero no sabía cómo hacerle. Ok. Eh, Mi proyecto consiste en llevar la luz de la Torah al mundo de los niños. ¿Por qué? Porque los niños, pues todos tenemos niños y son nuestro futuro. El proyecto mío consiste en dos partes. La primera, pues generación consciente, que mi logo, de hecho, mis niñas me ayudaron a hacerlo. Ellas ahí estaban de que esto me gusta, esto no, esto aquí, ahí, bueno, y decidimos al final en un total concordancia que este es el logo. Así que tiene muchos significados. En otra clase se los explico el significado. La carátula y la base de mi proyecto es moral y ética para los niños del mundo sin religión, sin etnia, sin color, para todo el mundo. Así que los primeros bloques de clase, cuando yo comparta los links, ustedes pueden invitar a todos sus amiguitos, a todo el mundo. Es padres con hijos, obviamente los padres pueden estar haciendo otra cosa o pueden estar en la clase, me encantaría que estuvieran también, pero yo sé que hay muchas ocupaciones, pero no me gustaría estar con los niños solos, porque no está correcto. ¿Ya? El padre tiene que estar escuchando siempre. Yo animo a los padres que estén escuchando siempre lo que sus hijos están viendo, lo que sus hijos están escuchando. Y en las primeras historias, eh, en mi caso personal, nacen porque yo estoy peleada con la biblioteca de la escuela, de las historias de cuentos que los niños les están mostrando. Eh, Nace desde ahí. Ahora, ¿de dónde la saco? De las cartas del Rebe. No es muy fácil pasarlo a historias de niños, pero me resultó cuando saqué la primera, me resultó magnífico y se las leí a mis niñas y les encantó. Entonces dije, ¿por qué no? De las enseñanzas del Rebe de Lubavitch a niños. Vuelvo y repito, en general, no estoy enmascarando nada de las enseñanzas del Rebe, simplemente pasándolas a historias de niños con cosas de niños para enseñanzas de niños.
Va a consistir en una pequeña historia, en un cuento, y luego, pues en la moraleja, explicárselo a los niños y que los niños participen. Así que están invitados todos a que se conecten a las clases. Van a ser los sábados en español a las 6 de la tarde, hora Texas, 5 México, ahorita que estamos en horario de verano. Eh, y también va a haber tarea, una tarea para la semana de interacción familiar. Ahora sí que es tarea, yo digo, no es tarea para los niños, es tarea para los padres. Ahí van a ver. Ese es el primer bloque, ¿verdad? Besrat Hashem se va a llevar a cabo este sábado, o sea, mañana, la primera clase. Están todos invitados. Y esa es la primera. 15 minutos de break, alrededor de 15 minutos, y empezamos con la otra clase, y esta sí es Torah. Y el rap siempre nos dice, si sabes Aleph, enseña Aleph. Y yo, pero yo no sé ni la mitad de Aleph, yo no sé qué. Entonces yo llevo un tiempo con mis hijas, que está mi niña hermosa Hannah, estudiando el Pirkei Avot. Y resulta que ella me enseña a mí. Entonces digo, ¿con qué empiezo? Y luego otras personitas, y me veía Judith, mi pinchecha, otras personitas me escribían y yo, ¡Ah! Santísimo. Entonces empecemos con el Pirkei Avot. La primer bloque de clases de Torah, no sé cuánto nos va a llevar, porque nosotros llevamos alrededor de 6 meses estudiando el Pirkei Avot y todavía no lo terminamos. Uno, un Pirkei Avot. Ese va a ser la primer clase. Vamos a empezar con el Pirkei Avot para niños, para niños. Eh, Aquí sí, para no ágidas, porque si entra alguien de otra religión, pues ya saben la controversia que va a empezar. Sin embargo, sí lo voy a subir a mi bloque de clases de YouTube, porque como sabemos, habemos muchos por ahí que cómo entramos a este mundo de la Torah, pues por YouTube, por un video que nos mandaron, por una enseñanza que nos compartieron. Entonces sí lo voy a poner ahí. Quien esté interesado, pues lo va a ver. Y quien no, pues no, está bien. Pero la carátula, vuelvo y repito, o sea, el bloque frontal es solo moral y ética para el mundo. Y pues ahí nadie se puede pelear conmigo. Yo creo que nadie se puede pelear que quiera un mundo mejor. Y eso. Mi logo también va a estar en inglés porque también voy a dar clases en inglés. Por los momentos no voy a empezar, no tengo preparada, esa es la verdad, la clase de Torah no la he terminado. Si la logro terminar esta noche, pues sí empiezo mañana, porque hay un grupo no ágil en inglés que sí está interesado, les cuento. Ayer ya vi tarde los mensajes y bueno, pero sí generación conciencia moral y ética en inglés. Sin embargo, estas clases sí van a ser temprano. Van a ser a las 4 de la tarde Texas, 3 de la tarde México, eh, las clases de moral y ética, ya de los cuentos, vuelvo y repito, que estoy pasando de las cartas del Rebbe de Lubavitch a cuentos de niños. Eh, Les doy un spotlight, como dice el Rab. El Rebbe de Lubavitch es un delfín. Para que se animen a entrar a la clase. El Rebbe de Lubavitch es un delfín. Entonces, bueno, este es mi proyecto. ¿Cómo nació este proyecto? Uy, con muchos golpes, con muchos golpes vamos a decirlo así, emocionales, con mirarme al espejo, que no, es muy duro mirarse al espejo y mirar las cosas que uno tiene que cambiar y que no quiere cambiar. Y luego descubrir que tengo 3 espejitos por ahí. Entonces digo, ¿cómo no voy a cambiar si tengo 3 espejitos por ahí que me obligan a cambiar? O sea, es que estamos obligados, los que somos padres me van a entender, estamos obligados. Ya no es si queremos, ya no es berrinche, es que tenemos que cambiar. Entonces, bueno, no les quito más tiempo, les agradezco muchísimo que hayan estado en este bloque de clases pues, con nosotros, con todos los rabinos que Baruch Hashem me han acompañado y han celebrado conmigo. Esta tecnología, o sea, yo de verdad que vengo aprendiendo tecnología y estoy maravillada cómo Hashem oculta muchas cosas, porque la tecnología
a veces la utilizamos para algo malo. Pero en este caso, todos nosotros estamos utilizando la tecnología para algo bueno. Por ejemplo, los que están conectados de su celular, los que están conectados a su computadora, pues ya están utilizando, yo digo, ellos están medio cacherizando el celular. Están haciendo un Sí. poquito de cacherización al celular cuando entran a un Dibretorat. Ok, muchísimas gracias y nuevamente muchas bendiciones, que el deseo de sus corazones se cumpla, que todos sus proyectos se cumplan y todo su desarrollo personal siga creciendo y sigan avanzando. Mi querida Nagali, Amén, ustedes por ahí. amén. Amén, amén. Muchas gracias, querida. Nada más rápido, algo que Baruch Hashem está la querida Alma de testigo de que estuvimos con el rabino una vez con el rabino Arush, el cual nos encomendó expandir la Torah, ¿no? Ese fue un encomiendo. Entonces, algo también que el rabino Ariel nos repite, ¿no? Todo se va a empezar a raíz de que el movimiento que hagamos cada uno de nosotros. Y esta parte, en la parte de los niños, está haciendo este movimiento que hacía falta. Como nos han enseñado también, cada una de las personas está puesto para algo, ¿no? Tiene un puesto en algo. Entonces hay personas para enseñar, hay personas para patrocinar, hay personas para todo. Baruch Hashem, que este movimiento crezca a raíz de este proyecto que usted tiene hacia los niños, que hacía falta bastante para los niños no ágidas. Muchas gracias. Así es. Quiero terminar también. Un proyecto que también me parece muy bonito. Yo lo venía comentando con mis alumnos y es algo que se necesitaba. Y es algo que surge, Min Hashamayim, de Hashem le da esa voluntad y ese deseo y ese talento a Norma, que es una muy buena mamá. Y yo sé que va a ser, la verdad, algo muy productivo. Yo también me preocupé por los chicos. También tengo unos libritos que quiero escribir. Empecé por los adolescentes y por los que están de pronto de 11 12 años, pensando también en Hannah, la hija de Norma. La próxima semana los invito al lanzamiento de mi libro. Ya está en Amazon, ya les voy a explicar cómo es y les voy a explicar un poquito de qué se trata. No les voy a revelar todo porque tienen que descubrirlo. Entonces les invito también. Y ya por último, Norma, que Hashem te bendiga muchísimo todo ese proyecto en tu vida. Sé que vienen muchas cosas lindas para tu vida y te vas a maravillar de cómo Hashem va a escribir en esas segundas tablas cosas tan lindas para tu vida, para tus hijas, que tienen un alma muy bonita y que tienen la fortuna de tener una mamá justa a las naciones, una mamá que conoce Torah y que ellas están apenas empezando un camino de vida y que tienen esa fortuna de tenerte y que Hashem te dé fuerza, te bendiga, mucha sabiduría, muchas bendiciones y que ayudes muchísimo a difundir esa luz de Torah. Amén, amén. Muchas gracias, Rabino, y muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan un buen día, un excelente fin de semana. Shabbat Shalom a todos. Chao, shalom, chao, chao, gracias. Shalom. Shabbat shalom, chao, chao, y gracias, Normita. Chao. Bendiciones. Gracias, Chao Rab. a todos. Gracias, mi Rab. querida Chao. Norma.